hermanos. Bueno, vamos a la palabra del Señor, hilando todo esto a una vida que agrada a Dios. Escuchamos mucho hablar de la santidad, escuchamos hablar de la palabra de vida, el evangelio, el poder de la palabra, cómo afecta y trabaja en el creyente, y eso genera cambios. Y todos los cambios que tenemos, los cambios buenos, positivos que genera la palabra de Dios en nuestras vidas, es para la gloria de Dios. Los creyentes somos llamados a llevar una vida santa, y esa santidad es la que agrada a Dios. Ahora, quiero desarrollar con ustedes un versículo para contextualizarnos en la palabra, que está en Primera de Pedro. Podemos abrir toda nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 16. El llamamiento a una vida santa, dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Bueno, este versículo vamos a desarrollar para contextualizar la prédica de esta noche. Entonces dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir, ¿qué quiere decir, pastor, ceñir? Bueno, ceñir es ajustar, apretar, someter, controlar, atar, rodear. Los lomos son la parte inferior de la espalda que llega a la cintura. En la escritura Dios ilustra que en lo físico debemos también hacerlo, así como en lo físico debemos hacerlo también en lo espiritual. Es tal como, para graficar, es ceñirse los lomos, es como si fuera que te pones un cinturón cuando vas a alzar algo fuerte para no golpearte la espalda. Entonces te apretás ese cinturón y haces fuerza para poder levantar. Entonces a eso se está refiriendo físicamente, ceñir vuestros lomos. Y espiritualmente lo que se está refiriendo a la palabra de Dios es ceñir, o sea, poner toda esa fuerza, ajustarte todos esos cinturones para hacer algo fuerte. Lo que está diciendo es, en lo espiritual, ceñir vuestro entendimiento, la capacidad o facultad dada por Dios para poder aprender, razonar y formarse una idea de la verdad o la realidad que nos rodea. Para esto, ceñir quiere decir apretar, tener la capacidad de razonar y de entender. ¿Qué cosa te debes de entender? Tenés que deber de entender que en la mente debes de tener una mente sana. La mente sana permite que podamos razonar de la insensatez y de la imprudencia. Un soldado, un ministro, una ministra de Dios, un hombre creyente debe de ser sobrio. ¿Qué entendemos por sobrio? Tener una mente sana. Una persona que ciñe su entendimiento, la capacidad, por eso dice: ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener una mente renovada, tiene que tener una mente sujeta a la voluntad de Dios, tiene que tener la mente de Cristo, tiene que estar constantemente renovada para poder razonar correctamente y entender correctamente. ¿Qué cosa? La palabra de Dios y también todo lo que le está rodeando. Entonces, ser sobrio tiene que se refiere a la sobriedad mental y espiritual, que incluye concepto de constancia. También se tiene que reflejar esto en un dominio propio. El cristiano sobrio tiene las prioridades en orden, no gasta energía en las distracciones del mundo. A eso se está refiriendo, en ceñir los lomos de vuestro entendimiento y de ser sobrio. Fíjate lo que dice ahí, lo que estamos desarrollando: esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esperar por completo la gracia. Este era un momento en que el apóstol Pedro estaba viviendo
tiempo de persecución. Y por encima de esa persecución, ¿qué hacía el apóstol? Perseveraba. El ministro del Señor, a medida que sentía esas oposiciones, a medida que se le presentaban las dificultades, él hacía esto: ceñía vuestros lomos. Toda esa fuerza estaba conectada y centrada en su capacidad de razonar, de interpretar correctamente el tiempo que estaba viviendo, en todo lo que le rodeaba. Pero a más de razonar y a más de la oposición que se le gestaba al apóstol, él una cosa hacía. Y yo me decía, ¿qué hacía, pastor? Perseveraba, no se quedaba por el camino, él avanzaba. El ministerio futuro de Cristo consiste en glorificar a los cristianos y darle una vida eterna. La gracia está iniciada desde la salvación. Por eso es que también en Mateo capítulo 24, cuando empieza a hablar de las señales del fin, Jesús, él dice que todo un escenario él empieza a ver: habrá guerra, rumores de guerra, habría pestes, había oposiciones que se gestarían. Y los creyentes vivirían esas oposiciones que se van gestando ante la antesala de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Ahora, en ese tiempo, falsos profetas se levantarán, unos dirán: acá está el Cristo, otro aquí, a dónde están los escogidos, serán engañados. Eso dice la palabra de Dios. Pero al fin y al cabo, ¿quién será salvo? Y ahí dice: el que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin. Y estas palabras, por lo visto, le marcaron al apóstol Pedro. Por eso que él, en esos momentos de persecuciones, y la persecución que él tenía no era así que alguien hablaba mal de él o que se enojaron con él. No, las persecuciones que corrían era peligro de muerte literal a causa de predicar el evangelio. Entonces él hablaba y valoraba de esto. Ante esa persecución él decía, esperando por completo la gracia. ¿Cuál era la gracia? El regalo más grande que él habría recibido: su salvación. Entonces, eso dice Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9. Para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8 conocido versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. A pesar de las dificultades que vos puedas tener en el cristianismo, en los avances, en la construcción de tu vida espiritual, a pesar de todas esas cuestiones que de repente se nos presentan en la vida, hay una cosa que tenés que tener bien en claro y fijarte en lo que estamos predicando en esta noche: perseverar. Decirle al que está a tu lado: tenemos que perseverar hasta el final. Hasta el final. Tenemos que perseverar hasta el final. Esto no es algo emocional. Esto no debe de ser algo tipo, me enojé con mi novio, me enojé con mi novia, ya no le hablo más, pastor. Me enojé, rompí con Cristo una vez que Él te puso, que Él te llamó, que Él te escogió, te dio esa gracia. Ya no puedes romper, hay un pacto que vos ya hiciste con Él. ¿Puedes ser confundido? Sí. ¿Puedes enojarte? Sí. ¿Vas a pasar por incomodidades? Sí. ¿Vas a pasar quizá por enojo y cuestiones que por ahí no te agraden? Sí. Es así. Pero vas a hacer una cosa: tu mirada está en Cristo. Y por encima de todo lo que pueda estar pasando, tenés que mirar y tenés que perseverar. 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 Porque esa es la característica de un cristiano y de una cristiana verdadera. No estamos hablando de perfección. Por el camino puedes tener tropiezos, por el camino puedes tener caídas, pero una cosa es perseverar. Y eso, mi querido, mi querida, te tiene que dar mucha, mucha, mucha paz. ¿Qué estás haciendo hoy? Un miércoles, feriado prácticamente nacional, estás perseverando. Estás viniendo a escuchar una palabra de parte de Dios. Y eso no es poca cosa. Hoy muchas personas que pudieron venir a la iglesia, que por ahí no hablo ningún pecado,
pero por ciertas comodidades no lo están haciendo. Y ustedes tienen la bendición de estar en este lugar. Y para mí es una gran bendición, sinceramente hablando. No hay que desaprovechar los tiempos espirituales. Pues la Biblia dice, tan solo una palabra bastará para sanar. Entonces es una gran bendición. Entonces el apóstol esto enseñaba en su carta: esperar por completo la gracia de Dios. Entonces, ceñir vuestro lomo en el entendimiento. Ser sobrios. La sobriedad mental y espiritual incluye conceptos de dominio propio y de constancia, perseverancia. Las prioridades en orden, no gastar energía en distracciones del mundo. Nada de lo que nada de lo que venga en el mundo va a poder ser bueno para tu vida, mi querido hermano. Nada. Esperando por completo la gracia de Dios. Y acá le habla de una manera imperativa. Habla. Y así que dice, sed también vosotros santos. Fíjate, ahí nomás en tu Biblia, estamos ahí en Primera de Pedro. Entonces, por tanto, ceñid vuestro lomo en nuestro entendimiento, sed sobrio, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no conforme a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Desarrollamos todo eso. Acá está, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y esa es la vida que agrada a Dios. Sed santos. La santidad se define en esencia la naturaleza y la conducta nueva en Cristo, que contratan por completo en un estilo de vida anterior a la salvación. O sea, se ve en tu vida que ya no vivís como vivías antes, que estás en ese proceso de construcción. Ahí está. La razón para practicar una manera santa de vivir los cristianos: deben estar asociados con Dios. Deben tratarlo a Él y a su palabra con respeto y con reverencia. La manera en que los creyentes glorifican a Dios es de la mejor manera, siendo semejantes a su Creador. O sea, vos sabés que en tu propósito, Dios te creó a vos a su imagen y semejanza. Y vos entendés la palabra de Dios por medio del razonamiento claro, del entendimiento, de la comprensión y de la luz que trajo a tu vida el Espíritu Santo. Y vos decís, ¿qué pasó, pastor? Yo entiendo de que era un pecador, era una pecadora. Yo entiendo de dónde viene el pecado y la maldad en mi vida. Acá, si yo pregunto, todos comprendemos eso. ¿De dónde viene? De la desobediencia del hombre de Adán. Entonces vos decís, en tu razonamiento, en tu concepto, toda la imagen de Dios cayó por un hombre. ¿Por qué? Porque entró el pecado en ese hombre. Pero así como entró en ese hombre el pecado y cayó la raza humana, espiritualmente hablando, así también por ese hombre entró la vida. Eso dice el libro de Romanos. Entonces, al entrar la vida en ese hombre, ¿qué vino a hacer Dios, Cristo, en tu vida? ¿Cuál fue la función de Cristo en tu vida? Restaurar la imagen caída del hombre, de la mujer. Te vino a levantar, a perdonar y te vino a dignificar. Eso hizo Cristo en tu vida. Vino, entró en tu corazón y todo lo que cayó, Él lo hizo todo nuevo. Entonces, al darte una vida nueva, entras en un proceso progresivo en tu vida de santificación. Vos decís, pastor, entiendo todo lo que vos me estás diciendo en la razón, entiendo todos los conceptos, entiendo, vos me decís, pero yo no me veo como un santo, como una santa del Señor. Está bien, perfecto, pero si yo te quiero decir algo, no lo que yo pueda ver, porque yo también veo con ojos naturales. Me voy a remitir a lo que dice la Biblia. Estás en el proceso, estás en el progreso, estás progresando, estás siendo un hombre y una mujer nueva. Eso dice la Biblia. Vas caminando, por eso te digo, estás perseverando. Vos decís, bueno, pastor, pero yo no vine acá en mi mejor momento, yo vine por malo. Tenés conciencia. Sabes que el Espíritu Santo te trajo porque tiene que hacer una obra nueva en tu vida o por un arrepentimiento. No sé, lo único que yo sé que está haciendo en tu vida en un proceso de santificación. Está haciendo. Vos decís, bueno, gracias por alentarme, pastor. Por lo menos me quedo con esa palabra. Así chiquitito estoy, ya mejor. Ya ella, hermano, ya ella. No, yo les digo algo para no vender humo. Porque muchos vemos cara y nambrena, se arrodilla, oran, se derraman en lágrimas y nambrena luego. Yo no digo que no es genuino y no es verdadero. Pero después, mi querido hermano, y ñaña y tereisa. Cara vemos, corazones no sabemos.
Bueno, y yo me decía, entonces, ¿pero cómo hacemos, pastor? No es santo, no es santa, no. Debe de tratarse nomás. El corazón se debe tratar, el corazón se debe de pulir, se debe de también, el Espíritu Santo debe tratar en un convencimiento más de cerca con esa persona, y a medida que va entendiendo los conceptos, la palabra de Dios, acercarse, perseverar, se va a ir dando cuenta que es una persona mala y que necesita poner delante de Dios esa debilidad que tiene. Y aún así es un proceso de santificación, ¿me explico? Entonces, bajo ese concepto, nadie está desechado. Nadie está desechado. Todos vamos caminando en ese proceso. Entonces, por eso dice, de una manera imperativa, sed santo. No es, por ahí, si querés puede ser. No, tenés que ser santo. O sea, tenés que decirle al que está a tu lado, tenés que ser santo. Tenés que ser santa, tenés que santificarte. No hay opción, ser santo. Ahora, entendemos que es progresivo, entendemos que vamos dando paso a paso, entendemos que vamos caminando. Sabemos que la santidad es progresiva. Vos me decís, pastor, esta vida que agrada a Dios de santidad, ¿cómo puedo hacer para santificarme, pastor? Porque esto es una, gente, esto yo le digo, esto es una consejería grupal la que nosotros estamos haciendo. Esto es una consejería grupal. Porque los hermanos te dicen, pastor, ¿cómo puedo hacer? O las hermanas te dicen, ¿cómo yo puedo hacer para santificarme? ¿Qué tengo que hacer para santificarme? Bueno, presten atención. Una persona se puede santificar y purificar a través de la palabra de Dios. Eso es claro, claro. Juan 17:17 dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he predicado. Y yo me decía, ¿por qué no se ve en mi vida, pastor? Yo me doy cuenta que todavía tengo cuestiones internas que resolver. Mis pensamientos están caídos todavía, pastor. Pienso mal, me divago mal, pienso mal de la gente, me enojo con la gente y todo por un pensamiento, pastor. No tengo renovada mi mente. Vos decís, bueno, ¿por qué no aplicas esto? Debes de aplicar. Y debes de creer lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Entonces, si la palabra de Dios dice, vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que yo he hablado, dice Jesús. Entonces, ¿vos a quién le crees? Te pregunto así sinceramente, porque es una consejería, como les digo. Yo te pregunto, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu pensamiento o a la palabra? Muy bien, yo hago ese análisis. Cuando tengo un prejuicio, cuando algo me viene a mi mente o viene a mi corazón y yo soy consciente que eso me puede contaminar, yo digo, espera. Dos cosas, o no quiero escuchar, que es mi naturaleza normal, no quiero escuchar, ya me voy ya, me subo ya huyo de La Paz. O de Gaby o de Yami, ya no quiero escuchar, ya veo ahí mi pieza, ahí, no quiero escuchar. Pero cuando tengo que enfrentar, hago dos cosas. Y esto digo, ¿a quién le tengo que creer? A mi mente que está caída, como yo le digo, por eso que Pedro hablaba del razonamiento, por eso que hablaba del entendimiento, porque acá está el problema. Si vos me decís, ¿dónde está el mayor problema del ser humano, pastor? ¿Dónde se desata la lucha espiritual y la batalla, la guerra espiritual? Acá, en el campo de la batalla de la mente. Ahí está todo, mi querido hermano, todo. Cómo vos te movés, cómo vos te comportás, cómo vos te conducís, todo está por medio de acá. Si esto vos no tenés sano, va a ser difícil. Vas a andar desequilibradamente, en las emociones específicamente. Entonces, para que vos, por eso yo le digo, este ejercicio es fundamental, para que vos puedas moverte, para que tu conducta sea una conducta de acuerdo a la palabra de Dios, para que tu pensamiento sea conforme a la palabra de Dios, para que tu vida sea una vida que agrade a Dios. En santidad tenés que darte cuenta de eso, que tu mente está caída. Y tenés que darte cuenta que lo que primero que pensás, eso no es. Ese ejercicio te doy. Y después, cuando todavía está en tu emoción, ahí en tu corazón, tenés que filtrar de esta manera. ¿Cuál es la decisión que tomo? ¿Creer la Biblia o creer lo que yo estoy pensando? Entonces, ahí sujeto mi entendimiento a esta palabra. Santifícalos en tu palabra es verdad. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Yo tengo ya
mi mente limpia. Ya el Señor quitó toda esa basura. Yo soy consciente de que esto me va a afectar. Entonces yo desecho y yo creo tu palabra, Señor. Amén. Apocalipsis 22:11. Esto no hace falta que lo busquen, solamente lo cito. Dice: el que es injusto, que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese. Por eso que hay una decisión que uno tiene que tomar. Vos me decís: y pastor, y el impío, el pecador, déjale que siga pecando. Déjale, no hay problema. Y me decía: el que practica, el que trata de ser justo, y todo, déjale que siga practicando la justicia. O sea, entendemos que nosotros como seres humanos no vamos a poder ser justos. La justicia viene por medio de Dios. Cristo está en nuestra vida y por Él nosotros practicamos la justicia, con un corazón ya regenerado y alineado conforme a su voluntad. Pero acá sí es esto: nosotros, la iglesia del Señor, somos los santos del Señor. Entonces nosotros, dice, el que es santo, que se santifique. ¿Qué es santo? Santo no es la imagen que vos le ves, un santo. No es santo eso. Me decís: ¿cuál es? ¿Y qué es el concepto de santo? Porque santo pues vemos algo como tan lejano, y que un santo tiene que ser tan bondadoso, y que un santo tiene que respirar la unción del Espíritu. Y ¿sabe qué es santo? Santa. Esto nomás: apartarte del pecado. Por ejemplo, hoy podía tener un programita, un feriado, y vos viniste a la iglesia. Vos te apartaste de ese programita, te apartaste del pecado y tomaste una decisión. Eso es ser un santo y una santa. No hay que, yo les digo algo, no hay que buscar así parámetros altos que no vamos a poder llegar. Hay que ir paso a paso nomás. La Biblia dice: progresiva es la santidad. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a querer vender una cierta imagen que no somos? No somos. Nuestra realidad es esta. Vos me decís: ¿cuál es la realidad, pastor? Día a día. Hoy le agradeces a Dios porque está tu vida en victoria, cerrando el día, escuchando la palabra de Dios. Mañana vas a tener que tomar una decisión. Desde que te levantás hasta que te acostás. Y así día a día. Si empezás a pensar el futuro, qué puede pasar a tu vida, te vas a estresar. En serio, porque todo es una incertidumbre, nadie sabe nada. Y si miras tu pasado atrás, no vas a poder avanzar, porque vas a estar atado siempre en tu pasado y nunca vas a poder progresar hacia la santidad. Entonces, a mí me dice mi sentido común, y esto le transmito a la iglesia: hoy no, paso a paso, paso a paso. Entonces, hoy venciste, le das gracias a Dios. Mañana otra vez, y así vas progresivamente. Lógicamente esto requiere una comunión con Dios, una disciplina. Esto tiene que ver con la perseverancia, pero no solamente la perseverancia de asistir a los cultos, no solamente la perseverancia de estudiar la palabra de Dios en el estudio bíblico, no solamente de juntarte con el grupo de varones, de mujeres en la iglesia. No, tiene que ver con tu corazón, porque eso uno puede hacer. Eso puede hacer uno para tapar un vacío que puede estar viviendo, hasta ponerse bien. Pero al fin y al cabo, después, cuando uno medio que se recupera y vuelve hacia la realidad por situaciones que puede pasar, ahí realmente uno sabe quién es. Ahí sabe quién es. Ahí sabe quién es. Por eso que todo esto se filtra con el tiempo, únicamente. Esto se filtra con el tiempo. Uno no va a poder perseverar siempre si no es genuino y verdadero. Si es genuino y verdadero, nosotros vamos a caminar siempre. Siempre vas a estar ya en el camino del Señor. Si no es genuino y no es verdadero, vas a quedarte por el camino. Así es, mi querido hermano. Así que acá no hay nada. O sea, eso te tiene que dar la seguridad. De esto voy a hablar mañana en el estudio bíblico, la seguridad de la salvación. Es que ya es el último módulo que estamos desarrollando y empezamos un nuevo estudio desde este jueves en 8. Y la iglesia está invitada. Y justamente esto tocamos ahí, estos temas. Entonces, es importante esto te da una seguridad. Yo cuando empezaba en el camino cristiano, esto no me enseñaba la religión tradicional. Cuando yo me afirmé en la doctrina, cuando yo sabía mi fe, cuando yo sabía los pilares de mi fe, eso me ayudó a consolidarme y a también tener paz y desestresarme de tener que vender una imagen y ser quien yo tengo que ser. Ustedes a mí no me quieren porque
y yo les puedo, no sé cómo les digo, les puedo dar algo o les doy a todo caramelo cuando vienen al culto o le doy un 100.000 guaraní para venir al culto. No, ustedes a mí me quieren y me aprecian porque yo les enseño la palabra de Dios. Porque ven ustedes algo en la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí me motivó y me apasionó el cristianismo. De no vender lo que yo soy como persona, sino de lo que la Biblia dice de mi persona. Eso es lo que a mí me motivó. A mí no me motivó la mirada en el hombre. Para tomar las decisiones, si vos vas a mirar al hombre, nunca vas a tomar una decisión. Si vos le mirás a Cristo, vas a tomar una decisión. Si vos mirás su palabra, eso te va a afirmar. Si vos mirás su palabra y ves todo lo que las promesas que son declaradas para tu vida, vas a decir, esas promesas son para mi vida y voy a ir tras ella y voy a caminar y voy a perseverar porque es una vida nueva a la que me llamó el Señor y no voy a tener nada, ningún distractor que se pueda poner del mundo para yo poder perseverar y caminar en el camino del Señor. Y la mejor vida que nos podemos vivir y la que agrada a Dios es la vida cristiana, mi querido. Es una vida en libertad. Es una vida en libertad. Me decís, ¿en serio, pastor? Sí, una vida en libertad. Hay gente que tiene miedo de poder dar paso de fe. Porque dice, yo ya no voy a más poder hacer esto, pastor. Yo me acuerdo con mi compañero, por ejemplo, de fútbol. Me decían ellos, yo sí me voy a la iglesia, gran 7 será. ¿Vos sabés lo que es yo tener que irme? Yo no tengo problema de irme a la iglesia, ningún prejuicio no tengo. ¿Sabes lo que es, pastor? Tengo que dejar de chupar, será. Otros me dicen, ¿vos sabés qué, pastor? Entre nos, demasiado. Le tengo que dejar mi Gigi. No puedo cocher aquí, pucha. Y después le tengo que dejar mi levante, pastor. No puedo. Esos son temas así. Yo te hablo así de arriba, porte entre los hombres. Entre los hombres. Y las mujeres también. Pero las mujeres son más comprometidas en serio. Vienen a la iglesia, después nomás por el camino tienen sus debilidades también. Escuchan mucho, hablan mucho y ahí nomás se le da, pero nada que tenga que fuera de control, ¿verdad? Las hermanas. Pero los muchachos tienen miedo y yo le digo, espera tampoco, no te vayan a estresar por eso, le digo yo a los muchachos. No te vayan a estresar. Yo te estoy hablando así del mundo. Venina, escuchar la palabra de Dios. No, pues tengo miedo porque yo sé, yo te conozco tu testimonio, conozco tu vida. Sé y no quiero, te dice. Venina, mi querido. Te digo una cosa, le digo. Escuchá nomás. Vos sentate, te voy a presentar ya a los hermanos, todos. Sentate y escuchá la palabra de Dios. Deja nomás que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo no te voy a pedir nada, yo no te voy a exigir nada, yo no te voy a decir esto, no te voy a decir nada. Deja que la Biblia haga. Y una vez que vino, una vez que escuchó, una vez que empezó a caminar, se empieza a dar cuenta. No le manipulaste, no le exigiste nada, no le dijiste nada, no le dijiste, mira, acá tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, no podés, ahí mira, nada. Tranquilo. Dios empieza sencillamente a establecer un orden en el corazón de esa persona y empieza a tomar un camino que él mismo se empieza a sentir medio extraño, pero le va bien. Y es el proceso. Y la gente tiene miedo de soltarse y de entregarse a Dios. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo de decir, me entrego completamente. Mi vida entrego a Cristo y hago lo que su espíritu y su presencia me direccionan. Y saben que hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual. ¿Por qué? Porque no querés ser completamente pleno y plena y no podés ser. Como decía yo, la prosperidad es integral. Dios te quiere bendecir integralmente y quiere hacerte un hombre y una mujer plena. Pero el hombre no puede sujetarse a las bendiciones que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque lucha contra uno mismo. Y esa es la mayor lucha que tenemos los seres humanos, luchar contra uno mismo. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? La vida que agrada a Dios es nuestra santificación. Mientras estemos en este cuerpo tendremos que lidiar cada día con nuestra carne. Por eso Dios dice, el que es santo santifíquese todavía.
Porque la santidad es progresiva. Por un lado perseverar y por otro lado permanecer en la palabra del Señor en este peregrinaje. Entre paréntesis, hay una buena película que se llama El Peregrino. Y eso me vino a la mente, El progreso del peregrino. Buenísimo, de Juan Huns. Es un libro, un material. Y en ese material habla del peregrinaje. Y se empiezan, en ese proceso donde vamos en nuestra vida cristiana, camino al cielo, se empiezan a ponerse todas las oposiciones. ¿Y qué hace un peregrino? Permanece y persevera ante todas esas oposiciones. Brutal, gente, brutal. Dura mucho nomás la película. Teníamos que hacer una jornada para ver. Ya es antigua, pero tiene un mensaje contundente. Una de las mejores películas cristianas que yo he visto. Serias, comprometidas, porque es con esas luchas que muestra, por eso el peregrino, con esa lidiamos los seres humanos. Pablo dice a la iglesia de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 7. Dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducir y agradar a Dios, así que abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho y testificado, pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Agradar a Dios, la vida que agrada a Dios, es obedecer a la palabra de Dios. Toda palabra de Dios contiene la voluntad de Dios expresada en afirmación y provisiones. La voluntad de Dios incluye nuestra salvación, sacrificio individual, llanura del espíritu, sumisión, sufrimiento, santificación, paciencia, perseverar. Entre todas estas cosas, la santificación significa apartarse de toda impureza, de toda inmoralidad. Y algo también que muchos teólogos, en cuanto a esto, estuve mirando mucho, le dan mucho énfasis a la parte sexual. La parte sexual. Entonces, de esto, para tu vida de santidad, debes de apartarte. Dice el apóstol, fíjense lo que dice: quisiera más bien que todos fuesen como yo. ¿Cómo era el apóstol? El apóstol Pablo, ¿cómo era? ¿Cómo era, Lore? ¿Cómo era? Estaba llamado al celibato, correcto. Entonces, él les insta a la iglesia, ¿entiendan bien? Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Tenía el don de celibato, ¿sí? Entonces, él entregó, crucificó sus pasiones a Cristo. Él dijo: este es el don que Dios me dio y yo me sacrifico por Cristo. Y se quedó a una vida llamada a la santidad, específicamente y puntualmente en el área sexual. Uno a la verdad de modo y otro en otro, o sea que Dios da propio don a cada uno. Digo pues a los solteros y a las viudas, que es bueno que se queden como yo. Pero si no tienen el don de continencia que tenía el apóstol, cásense, pues es mejor casarse que quedarse quemando. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Tomala a una hermana como tu esposa y casate si no tenés este don. Pero lo que le está instando a la iglesia, esto ya para los creyentes, que vamos progresivamente, a que no pequen en la iglesia, a que no forniquen en la iglesia. Eso está diciendo. Sino que, si no tenés este don de continencia, agarrar nomás a la hermana y decirle al pastor: pastor, ya quiero construir para casarme. Y lo más rápido posible, hacer un curso intensivo. Y ya te casamos allá, hermano. Y te bendecimos ya. Está bien, no estoy en contra. Y construí después. Porque ahí está por la otra estructura, pastor, que si yo no logro esto, no llevo aquello. Y se está proyectando su vida para casarse cuando tenga 70. Entonces, hacé nomás lo que la Biblia dice. Es un punto interesante. Atiendan bien esto. Tampoco el estar casados
no garantiza la pureza sexual. Porque es un área, como yo le decía, cuando hablaba de esto, todo bien hilado, de ceñir vuestros lomos. Hay mucha gente que no está renovada mentalmente y que activa su concupiscencia con el pensamiento y después viene a querer echar en el lecho sin mancilla del esposo o de la esposa. Lo que activó la concupiscencia en el hombre o en la mujer es la lujuria que puede haber. Entonces eso también es contaminar y vivir, o sea, no contaminar la cama, el lecho. Entonces no te garantiza tampoco eso. Lo que a cada uno individualmente es lo que nos tiene que garantizar, gracias, es el Espíritu Santo que tenemos. Son las arras selladas. Eso es lo que nos garantiza su espíritu. Entonces, cuando nos convence de esto, debemos de arrepentirnos, porque eso se activa y eso es pecado también, ¿verdad? Entonces uno dice, no, yo tengo con mi esposa nomás yo. ¿Y qué te generó esas ganas, por decirlo así? Está mal, eso es pecado. Por eso que yo decía la otra vez, hoy soy más puntual porque están por los santos y la santa del Señor. Entonces me puedo abrir más. Lo mismo pues hay más gente, entonces yo me tengo que cuidar un poco. Pero les digo esto porque esto yo les decía, hay tantos problemas mentales y nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental. Hombres y mujeres debemos de cuidar nuestra salud mental. Por eso que hay que atender, no hay que ver porquería, no hay que ver nada en las redes sociales ni nada que te pueda afectar. Porque abriste una puerta que te va a generar y te va a llevar a pecar, ¿sí? Entonces, dice Hebreo, tampoco lo busquen, dice Hebreo 13, 4, el 4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y acá otra vez dice el escritor de Hebreo, pero los fornicarios y los adúlteros los jugará Dios. Dios enseña, y esto enseña la Biblia, que el matrimonio es puro y santo, y la continencia también, ambos son puros. Pero cualquier intimidad sexual fuera del matrimonio, Dios la juzgará. Nadie os engaña a su hermano. El Señor es vengador de todo esto. No nosotros, tranquilo. Ahora, ¿qué pasa, mi querido hermano? El Señor, lógicamente, trata con una persona así. Y el trato es un quebrantamiento, el trato es como que te voy a decir, es un estado angustioso. Si sos un hijo, una hija de Dios y sos tratado por Dios, es un trato difícil, pero hay una restauración. Claro que Dios restaura, pero no querríamos pasar por ese proceso porque es doloroso, mi querido hermano. Por eso dice Efesios 4, 22 al 24, dice, por cuanto nuestra manera pasada de vivir, porque esto pues, vos decís, por decirte, anteriormente vos ves, esto es una locura, pastor, me sigue, ¿sabes que estamos, pastor, en el año 2023, ni ahí, o sea, es normal para el concepto del mundo, entre nos, ¿verdad? Ustedes, acá todos somos la iglesia del Señor, amén. ¿Verdad que para el concepto del mundo, vos tenés tu novia y tu novia ya es parte tuya, y el concepto del mundo es la prueba del amor, ya supe. Entonces, vos me querés, sí, entonces tenés que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y entonces es normal tener tu Gigi y acostarte como si nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es normal, eso el mundo enseña. Pero nosotros los creyentes entendemos que eso está mal. Y vos decís, es una locura, pastor, estamos en el año 2023. No, esa es la enseñanza apostólica en la iglesia. Y nosotros debemos, como ministros del Señor, tanto yo y Marco, enseñar esto del púlpito. Debemos de enseñar. Yo tengo hijos, hijas espirituales acá. Hay bellas chicas y chicos aquí, y nosotros tenemos que enseñarles lo que dice la palabra de Dios, darles los argumentos. Yo no tuve la bendición, nosotros con Lore nos casamos bien jovencitos, a los 22 años, 22 años nos casamos. Yo cuando me casé con ella tuvimos miles de problemas nosotros en nuestro matrimonio, miles. Pero yo sabía esto nomás, yo una vez me casé. Yo nunca dije, bueno, me voy a casar otra vez. No, me traumé los lentos. Por ahí si era cristiano, tipo le aplicaba al apóstol. Me crucificaba por Cristo y me santificaba nomás ya bien. Pero esa es mi historia. No quiero darle a ustedes porque cada uno, yo sé que acá tenemos un matrimonio, otro todos pudimos haber metido la pata. O sea, no conocíamos estas verdades. Yo tampoco conocí antes esas verdades. Pero así en mi corazoncito, como yo tenía ya arraigadas las raíces también, porque yo venía de la cultura católica, me casé en la iglesia católica.
Pero yo entendí que, a mí por ejemplo me dicen, pastor, me dice una pareja, me dice, yo me casé en el catolicismo, pero con mi pareja yo me divorcié, me separé y todo eso, eso no vale. Yo también me casé, entonces con ese concepto no va a valer. ¿Ve? O sea, igual la remamos, la peleamos, nos perdonamos, nos tongueamos y acá estamos. Así es, hermano, el matrimonio es así. Entonces, es lindo, es lindo. Pasamos miles de procesos, cuestiones difíciles. No tengan miedo al matrimonio, es la mejor vida que podés llevar. Entonces, de tu manera de vivir, despojate de ese viejo hombre, de estos conceptos que te vende el mundo, de que con tu novia tenés que tener. No, la Biblia es claro, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. No, es pecado, hermano. Y el área sexual te ata y trae consecuencias muy difíciles y dolorosas a la vida. Entonces yo te digo, y más otra vez, si tenés un llamado a ser un ministro del Señor, o si tenés un llamado a servir a la casa de Dios, apartate. Vos me decís, ¿cómo hago, pastor? Huí será. Metele a ti tipo win derecho, metele a win izquierdo, corre rápido será. Corre lejos. Eso le decía Pablo a Timoteo. No, Pablo no le estaba diciendo, orá, ayuná, esforzate, sé un valiente, enfrentá. ¿Por qué Pablo no le dijo a Timoteo? ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Yo no conocemos. Cuando ya te empieza a picar tu pancita, agarra ya y ya le rajá ya. No vayan a esperar. Huí, aplicarle como, ¿cómo se llama? José de Egipto. Cuando estaba con la esposa de Potifar. Sabía, ¿por qué corrió? ¿Por qué huyó? Porque sabía que eso le generaba algo. Y te voy a decir más. ¿Para qué no vamos a hacer los gallos? Iba a caer. Entonces, ¿qué le aplicó? Rajó. Entonces, esa es la manera también en el cual yo, mi querido hermano, esto es un poco de la intro de retiro de hombres, ¿verdad? Porque esto es sí o sí repertorio y retiro hombre. Pero bueno, ahí con un poquitito ya conté para la esposa. Bueno. Renovado en el espíritu de vuestra mente. Ahí está todo. Esa es la santidad. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. En la justicia, santidad y verdad. Y vos me preguntás, y esto yo me preguntaba, ¿por qué me voy a despojar? Porque Dios quiere que sea santo. Dios quiere que sea santa. Yo me referí un poco hacia los hombres hoy. Y no tengo nada especial, yo no quiero, no es nada puntual, pero sí quiero dar un mensaje a la iglesia, nada más eso. Porque Dios te ha llamado a la santidad. Dios te llamó a la santidad. Dios te llamó a vos, mi querida hermana y mi querido hermano, y a mí también el Señor nos llamó a la santidad. Su voluntad es que nosotros nos santifiquemos, su voluntad es que nosotros practiquemos la santidad en la iglesia. Acá yo toqué un área ahí medio que no se toca mucho, que es el área sexual, pero esto tiene que ver en toda la área emocional. Somos agentes de bendición en la iglesia y debemos cuidar nuestra iglesia. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino santificación. Y vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo, porque hemos sido apartados para Dios. En otras palabras, fuimos consagrados para Dios. Y esto, a medida que pase, estas palabras te vas a acordar. Tu vida está consagrada a Dios. Desde niño, desde niña, fuiste consagrado al Señor para santificarte, para ser un hombre pleno, para ser una mujer plena. Y vos me decís, pero pastor, mi vida, no, tu vida, lo que pasó ya pasó. Ahora es lo importante. Ahora vos podés empezar a ordenarte. Ahora vos podés empezar a aplicar la palabra de Dios. Y ahora podés entrar en ese proceso de santificación. Dejar lo que pasó, ya pasó. Dios lo va a ordenar así, tranquilo. ¿Por qué? Porque estás consagrado y consagrada a Dios. Ya no podemos vivir como antes o como el mundo, en nuestras viejas naturalezas. Hablar como ellos, no podemos. Vestirnos como el mundo, ya no podemos. Imagínate, mi querido hermano, si venimos acá a la iglesia como nos vestíamos en el mundo. Más de uno venía con su jean de cuero, su camisa de prendida hasta acá y su cruz hasta acá. No, ya no podemos, ya pasó ya. Ya pasó. Entonces ya no podemos caminar como el mundo, sentarnos como el mundo, hablar como el mundo. Vos le das yo te digo, cada 2 segundos, cuando vos te juntás con gente del mundo, yo sé que acá hay gente que trabaja, por ejemplo, gente que trabaja en lugares donde se relaciona con mucha gente. Marco, por ejemplo, tiene su oficio, yo también hablo con mucha gente, ustedes también, en todo lo que ustedes hagan. Y vos fíjate nomás esto.
Cada dos palabras nosotros ya no podemos más hablar. Así ya no podemos hablar. No podemos hablar. Una persona que tiene una mente renovada, que va caminando, no puede dejarle ya no. De repente puede salir, pero muy de repente. Entonces son cuestiones de análisis. Vos me decís, pero bueno, lo que pasa es que yo tengo un amigo pastor que viene a la iglesia, que es espectacular todo eso, pero cada 2 minutos le baja también eso. Bueno, porque todavía tranquilo, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque todavía no, su entendimiento no ciñó todavía su lomo con la razón, con el entendimiento, y va a pasar, va a pasar. Mira que yo me creía así de chiquitito, así con unos amiguitos que eran re groseros ya. Groserísimo, ¿verdad? Yo tenía que crecer con la grosería más o menos. Y a mí no me gusta decir grosería, no me gusta decir. Pero no porque sea ni un pastor ni nada, no me gusta, nunca me gustó decir grosería. Ni cuando me acordaba del árbitro, ni con un penal inventado. Nunca me. Y ahora como pastor ya le bendigo nomás ya, al árbitro, a los hermanos ya. Dios te bendiga, hermano. Bueno, conclusión, porque me pasé 8 minutos. Pues vale la pena, ¿sí o no? Bueno. Decía Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de Juan, acá terminamos. Capítulo 1. Sí, primera de Juan, al terminar la palabra de Dios. Capítulo 1, 1 al 4. La palabra de vida. Porque decimos, pues, santifícanos en tu palabra es verdad. Y la verdad, ¿cuál es? La palabra de vida. Estamos viendo la vida que agrada a Dios. Confrontan estos temas, pero es bueno la confrontación de la palabra de Dios. A mí también. Porque esto nos mueve un poquitito, nos sacude. Al salir vamos a ir a reflexionar un poco. Vamos a evaluarnos, a examinarnos. A mí me cuesta mucho también. Bueno, dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y ya hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto, oído, y esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión los unos a los otros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. Estuvo presente en su muerte, en su resurrección. Él es el apóstol Juan. Y también por haber sido uno de los 3 discípulos más cercanos, junto con Pedro y con Jacobo. Juan afirma la realidad física de Jesús, que había venido en carne. También Juan acentuó la falsa enseñanza y se enfocó en una afirmación rotunda, histórica sobre la humanidad, la verdad, Jesús, la certeza del Evangelio. Lo que pasa es que acá se levantaban un sector de la iglesia a creer que le conocía a Cristo en su cuerpo y en su espíritu. Pero al fin y al cabo, Juan defendía esto. Por eso decía, lo que mis manos vieron, lo que mis ojos palparon, lo que mis manos contemplaron. O sea, él decía, yo era un discípulo de Jesús. Yo puedo hablar por Jesús. Vos no le conociste a Jesús. Vos no podés hablar de él. Porque muchos enseñaban que era solamente un hombre común y corriente y otro que probablemente era espíritu. Entonces acentuó esta enseñanza y se enfocó en la afirmación rotunda histórica para la humanidad. Cristo fue 100% hombre, 100% Dios y resucitó al tercer día. Los falsos maestros afirmaban creer en Cristo y su negación a su naturaleza verdadera, pero demostraban una falsa salvación. Y lo que era del principio, esto se refiere a la proclamación del Evangelio que se centra en las palabras de la persona de Cristo. Desde el principio también Juan 1:1 dice, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y también Juan, el mismo escritor, dice desde el principio, los comienzos de la predicación del Evangelio y el tiempo de los lectores de que oyeron la primera vez del Evangelio, el oír el Evangelio de estos creyentes hacían de que la iglesia se empiece a acercar a este Cristo, a Jesús. Nuestra comunión verdadera es con el Padre.
Lo que Juan da a entender es la relación de la iglesia con su Creador. Partícipes en común de la fe en este verdadero Salvador que es Jesús. Y para los creyentes genuinos, debemos de estar en esa común unidad que identifica algo, nuestra fe y la vida que agrada a nuestro Dios. Entonces, mi querido hermano, bajo estos conceptos y estas palabras que mencionamos, la vida que agrada a Dios es nuestra santificación. Y acá pudimos ver por medio de la Escritura cómo poder santificarnos y apartarnos también. Los deseos carnales, las influencias, tanto satánicas y las oposiciones vamos a tener siempre. Pero nosotros tenemos que ser audaces en el sentido de que tenemos que identificar las cosas que no agradan a Dios y las que pueden producir en nuestras vidas el hecho de desviarnos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como yo les dije y la afirmaba en la prédica, debemos tomar una decisión de creer a nuestra mente, a nuestro corazón, o de obedecer la palabra de Dios. Lo más efectivo que nosotros podamos hacer es creer la palabra de Dios y no a nuestra mente y nuestro corazón. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque engañoso el corazón del hombre. Nuestro corazón nos juega una mala pasadita muchas veces. Y también nuestros pensamientos. Entonces, ahí debes de, cuando están en ese proceso de lucha, cuando están en ese proceso de falta de decisión, lo que debes de hacer es filtrar por medio de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie. Aprendimos algo en este miércoles. ¿Valió la pena después del censo? El censo me hizo acordar mucho de la pandemia. Parecía el apocalipsis ayer. Todo el mundo salía por las calles. ¿Verdad? Y esto solamente ocurre en Paraguay. Increíble. Increíble. Pero bueno, estamos felices de que estamos pasando, estamos avanzando. Y quiero orar con ustedes para despedirle en paz. Y también que el Señor les ayude a perseverar. Porque ese es el camino. A pesar de nuestras dificultades, caídas, tropiezos, lo importante es que te levantes, que camines y que tu mirada esté en Cristo, no en los hombres. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por este culto. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestros corazones, Señor. Hay veces que la palabra confronta un poco nuestro estilo de vida, pero hace bien, Señor. Y yo te pido, Señor, de que este pueblo vaya en paz. Que atesore en su corazón, Señor, todas las verdades. Y que progresivamente caminemos por el proceso de esa santificación, Señor. Que es tu voluntad hacia nuestras vidas y el propósito que tú estableciste, Señor. Señor, al fin y al cabo, lo que queremos era darte a ti. Por eso oramos, Señor, en este día, pidiéndote, Señor, y presentándote nuestras debilidades para que tu poder se perfeccione en cada una de ellas. Y que podamos ser los santos y los santas del Señor. Si hay algún desorden, si hay alguna acusación en la vida de un hermano o hermana, presente aquí o aquellos que están siguiendo la transmisión. En esta hora, por medio de esta palabra, el Señor te hace libre. Es la decisión que tengas que tomar en esta noche. Sencillamente es aplicar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios y a perseverar. Esas tres cosas. Si tomas esa decisión, vas a ir caminando en ese camino a la santificación progresiva. Por eso, Señor, yo te pido que nos des fuerza y que podamos tomar la decisión correcta. Señor, bendigo al pueblo y te doy gracias en este miércoles y que la paz de Cristo gobierne sus vidas y le acompañe a cada uno de sus hogares tu presencia. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.